Según algunos autores, en la Edad Antigua, el personal sanitario de la época tenía prohibido, restringido, acercarse a aquellos enfermos de diagnóstico fatal y que agonizaban de dolor. Siglos más tarde, por influjo del cristianismo, pero no solo por influjo de este, aunque sobre todo por este, aquella situación, el acercamiento a los enfermos terminales, daría un vuelco radical. Movidos por la caridad, la preocupación pasó a ser en cuanto a la salud, el bienestar, el confort, la asistencia espiritual y física de este tipo de enfermos. En la actualidad, en la época moderna, muchísimos siglos más tarde, Leslie Sanders fundaría el St. Christopher Hospice, un hospital, una institución destinada al uso específico, a la especialización de lo que se conoce como cuidados paliativos. En este hospital se pretende, se intenta que los últimos días, los últimos meses del enfermo sean lo más confortable, cómodo, digno posible. Se trata de una asistencia encaminada al buen morir. Hoy tenemos con nosotros a Justo Cabrera y Boleón, fundador, impulsor de los cuidados paliativos en Granada. Bienvenidos a una cita con la psicología. Soy Rafael Llangua, psicólogo especialista en adicciones y trastorno obsesivo-compulsivo. Bueno, don Justo, ¿qué tal? Encantado, Rafa. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Pues si puede ser, para el que no te conozca, preséntate un poco, con pocas palabras, lo que tú quieras decir sobre ti. Bueno, pues soy Justo Cabrera y Boleón, soy médico y como ha dicho Rafa, pues fui el fundador de la unidad de cuidados paliativos primera que hubo en Granada. Además de eso, he sido presidente de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos. En fin, he tenido una vida profesional muy larga, pero vamos, más que nada muy larga por lo mayor que ya soy. Y bueno, la verdad es que mi vida ha sido dedicada a la medicina y precisamente ahora estoy recapitulando, porque a través de los años se recapitula, en por qué estudié medicina, por qué trabajo en esto y por qué sigo haciéndolo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que en la balanza, creo que la balanza ha sido muy positiva porque me siento muy bien y siempre me he sentido bien con mi enfermo. Don Gusto, cuéntanos un poco cómo fue el inicio de los cuidados paliativos en Granada, qué había antes, anécdotas que tengas de aquel tiempo, compañeros que colaborasen, un poco lo que fue tu vivencia en aquella fundación, en aquel impulso de los cuidados paliativos. Hay instituciones a las que hay que darle las gracias porque a mí me han apoyado mucho, entre ellas la Asociación Española contra el Cáncer, la universidad, el Servicio Andaluz de Salud, que entonces no se llamaba Servicio Andaluz de Salud, ya no me acuerdo ni exactamente del nombre que tenía, pero yo en un momento dado de mi vida profesional me planteo que quería hacer una tesis doctoral y la tesis doctoral tenía que ser de tratamiento del dolor. Para buscar algo en lo que estuviese siempre el motivo del dolor ahí, decidimos que fuese el cáncer. Y entonces me fui a ver a José Luis García Puche, que era el doctor José Luis García Puche, que era el jefe del servicio de oncología y radioterapia del Hospital Clínico. Sabemos que es un hospital universitario, por lo cual la investigación es una de las ramas importantes en ese tipo de hospitales, y decidimos que íbamos efectivamente a trabajar el dolor en los enfermos de cáncer. José Luis fue el director de mi tesis doctoral, además de otro señor que era el que nos medía las hormonas que se supone que trabajan, bueno, se supone y son, que tienen implicaciones en el tratamiento del dolor, como son la beta-endorfina, que son muy famosas hoy en día, porque todo el mundo sabe de beta-endorfina, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando del año 81-82, la melatonina, el ACTH, el cortisol, y esa parte de la dirección de mi trabajo la llevaba el profesor Darío Acuña Castro Viejo. Y entonces, pues bueno,
Así fue como empezamos a trabajar, porque sobre todo lo importante era que en el cáncer el motivo para el dolor estaba allí. En aquella época el servicio de oncología del hospital clínico antiguo era un servicio de oncología potente, porque no había oncología en Almería, y venían muchos enfermos de Almería, y había una oncología incipiente en el Hospital Ruiz de Alda. La potente en esto era la del clínico. Y entonces, pues nosotros, aquello era 2 salas muy grandes. Era una unidad que abastecía no solamente a Granada, sino a Almería y a Andalucía, algunos de Jaén, o sea, que venían de diferentes sitios. Y eran 2 salas grandes, muy grandes. Bueno, en principio ni siquiera eran habitaciones, estaban los enfermos separados con biombos. Después ya se hicieron habitaciones, pero eran habitaciones en las que había dobles, 2 enfermos, y en medio estaba el servicio para los 4 enfermos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya después se fue modificando y fue mejorando. Pero aquello, bueno, el enfermo que entraba para tratarse en aquella época de un cáncer, pues estaba allí y, por desgracia, casi siempre salía, vamos a decirlo así, con los pies por delante. Ya había fallecido y salía muchas veces. Otras veces se le daba de alta para que fuesen a la casa casi a morirse, ¿no? Y ahí fue lo que a nosotros nos impulsó a pensar en que teníamos que mejorar a esos pacientes, que por qué en la última etapa de la vida, en la que muchos vamos a pasar, por qué tenían que estar mal. Y empezamos a estudiar para intentar conseguir que esos enfermos se pusiesen mejor. Y ahí fue como se inició todo, Rafa. Entonces, José Luis García Puig tenía un gran compromiso con sus pacientes, y fue el que realmente pues impulsó que yo pudiese trabajar en esto, ¿no? Y ya empecé a trabajar y ya toda la vida dedicada a ello. Hay, nos gusta, mucha diferencia de los cuidados paliativos en 2023 a cuando empezaron sus inicios en el trato al paciente, en la práctica, la esperanza de vida que se le puede dar en esos, no sé, últimos meses. Acabas de mezclar muchas cosas en la misma pregunta. Diferencia en lo que es la técnica médica, hombre, evidentemente se ha avanzado, pero existe una cosa que es la comunicación, la transmisión de información al paciente y a la familia, que también es muy importante la familia en el tema este, y a veces hasta, lo que decía así de una forma, pero que no se entienda, si hay que como que pelear entre la información que el enfermo quiere y la información que la familia quiere que le dé. O sea, tenemos que hacer ahí un juego para que no se sienta nadie ofendido. Sí, hay mucho cambio de los cuidados paliativos en 2023. Hombre, cambio. Hoy existen mejores medios. Hay que tener en cuenta que a mí me decían unidad de cuidados paliativos, y la unidad era yo solo. Claro que era la unidad, sí, era yo solo. Hoy en día pues hay 2 o 3 enfermeros, hay 3 médicos, en fin, en esta unidad. Pero es que además existe otra en el otro hospital que entonces no existía. Y existe en el Motril, que se fueron creando poco a poco, y existe en el hospital de Guadí, el hospital comarcal de Guadí, o sea que, bueno, hospital no, en el Chare de Guadí Baza, ahí existe también otra unidad, o sea que hoy en día hay más personas dedicadas a ello. Respecto a lo que me has preguntado de las relaciones son prácticamente iguales, solo que entonces éramos, digamos, nosotros mismos éramos como autodidactas, ¿no? Teníamos que ir aprendiendo a base de equivocarnos. Hoy en día existen ya unos cánones de aprendizajes para que los médicos, los enfermeros, los psicólogos, los que se dedican a ello, sepan comunicar mejor y existan facilidad para que comuniquen. De hecho, yo empecé a dar clases en la Facultad de Medicina y daba clases de dolor y de cáncer, pero no daba de comunicación. Entonces, en un momento dado, dije, tendríamos que meter algunas clases de comunicación. E introduje algunas clases de comunicación en aquel momento, y a los alumnos de la facultad se les enseñaba un poco técnicas de comunicación para saber comunicar. Muchas veces el problema que tenemos los profesionales es que podemos ser técnicamente perfectos, pero en nuestra relación con la familia y con los enfermos a lo mejor no somos ya tan perfectos en la forma de explicar las cosas que hacemos, y eso también entra dentro de los conocimientos. Cuando hay un diagnóstico terminal, no sé cómo decirlo, llamarlo, un diagnóstico complicado, que bueno, pues sabemos que esa enfermedad no tiene tratamiento, o la esperanza de vida es corta, ¿cuál es la mejor manera de decírselo al paciente, a la familia, o incluso si conviene, no conviene decirlo? Si...
Desde el principio tengo que decir que no existen normas. No existen normas. Todo depende de lo que cada uno sabe, porque tenemos que tener en cuenta que el paciente tenemos que evaluar nosotros mismos cuánto es capaz de recibir de la información. Habrá quien quiera que le digan entera la verdad o que digan lo que va a pasar, y habrá quien te diga, que a mí me lo han dicho más de una vez, que yo no quiero saber, que yo vamos a tirar para adelante, hago mi tratamiento y se acabó. Entonces, por eso de decir, eso que vemos en las películas americanas, le quedan a usted 3 meses. No, yo he tenido un enfermo que ha llegado, le han dicho eso, y cuando lo he visto y estaba viéndolo, llegó un momento en que me dijo que aquí estoy, que han pasado los 3 meses y que no me he muerto, y que yo me tengo que morir ya. O sea, pero casi enfadado porque no habíamos atinado. Entonces, hay que valorar mucho cómo es la situación, qué es lo que el paciente quiere que le cuente, lo que te deja la familia que hable directamente, porque eso también es un arte. O sea, te dice a la familia, no le digas nada, no, yo no se lo voy a decir, pero sí puedo sonsacar al paciente para que él me vaya contando a mí, me vaya diciendo lo que es capaz de recibir y lo que sabe, porque normalmente, y esta frase de José Luis García Puche, los enfermos se ponen enfermos, pero no se vuelven tontos de repente. Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, no se vuelven tontos de repente. Entonces el enfermo, si ve que va a un sitio que pone oncología, hoy en día hay mucha información, televisión, radio, de todo, muchos medios de comunicación que más o menos, y si le dicen te vamos a dar te vamos a poner los sueros, te vamos a dar... Vamos a poner que a veces el enfermo dice, como dice la familia, tiene una venda en los ojos, pero no tiene tanta venda en los ojos. Lo que pasa es que muchas veces no queremos ver lo que no nos interesa ver, y nosotros mismos pues procuramos no darnos cuenta aunque por dentro lo sepamos. Yo voy a contar un ejemplo de un enfermo que llegamos a verlo y la familia fuera. No le digan nada, no le digan nada. Entramos dentro, ¿qué hay? ¿Cómo se llama? Pepe, ¿cómo está? Palabra del enfermo, aquí con las últimas orejas puestas. O sea, que el enfermo sabía mucho más y no se lo había dicho a la familia. Eso se llama conspiración del silencio. El enfermo no se lo dice a la familia como para no preocuparlo, y la familia no se lo dice al enfermo como para no preocuparlo o no hacerle que no pase nada. Pero también tengo que decir, por ejemplo, que recuerdo ahora mismo a un enfermo que le dijeron con el diagnóstico, esto es esto, y ese enfermo vivió casi un año en muy malas condiciones porque no era capaz de superar eso. Bueno, ya como voy a morir, y entonces el enfermo estuvo ese año muy mal, cuando podría haber estado mejor si hubiera tenido una información más light o más... Quería preguntarte eso, don Justo. ¿Hay mucha diferencia en el pronóstico o en la esperanza de vida ante un paciente que más o menos sabemos que ese tipo de enfermedad, podemos decir, más o menos le queda un año de vida? ¿Puede haber diferencia incluso en ese año de vida, incluso, es decir, prolongando la vida, en la esperanza de vida, de decírselo o no decírselo? Si le decimos al paciente, mira, más o menos un año de vida es lo que te queda, es decir, su sistema inmune puede haberse alterado y... Yo eso no lo diría nunca, y creo que es un error si lo decimos, porque seguro que nos equivocamos. Basta que digamos eso porque sea o muy antes o muy después. Eso no se sabe. Para empezar, no se sabe. Segundo, que las ganas de vivir, más o menos que lo que me dice, la ganas que tenga de vivir el paciente... Sí, la calidad de vida yo creo que pueda tener ese año... En una enfermedad terminal, tal y como la entendemos hoy, yo creo que no. Voy a contar, yo, de los muchos enfermos que he tratado, solo hay uno en el que no se moría, y pasaron 2 años y pico, 3, empezamos a repasar toda la historia. Lo que pasó al final es que nos habíamos equivocado, o los aparatos y nuestra interpretación de las pruebas diagnósticas se habían equivocado, nos habíamos equivocado. Entonces el enfermo no tenía lo que pensábamos que tenía, y por eso no se murió, o no se moría, me imagino. ¿Se dan este tipo de situaciones con más o menos frecuencia, errores en los diagnósticos? No es lo normal hoy en día, y bueno, y antes, ¿no? O sea, en general, el diagnóstico lo sabemos muchas veces. Esto es una apreciación personal mía y lo he pensado yo por dentro. Digo, hay que ver la mala sombra, que sabemos que este tío tiene esto y que se va a morir, y a lo mejor era mejor que no lo supiéramos, ¿no? Porque ahora tenemos pruebas en las que no lo dice. Antiguamente el enfermo se ponía malo, más o menos iba a ir renqueando como podía, tirando de la vida, pero a lo mejor no sabía el diagnóstico hasta más tarde. Hoy el diagnóstico se sabe antes y no puede hacer nada. Y cuando se da un diagnóstico de esta naturaleza, ¿quién lo pasa peor o quién lo afronta peor? ¿La familia o el enfermo? Eso depende de cada uno. Hay gente que lo afronta mejor, hay
hijos, por ejemplo, que no afrontan lo que el padre se vaya a morir. Los enfermos normalmente, los enfermos que llegan a paliativos, no es el enfermo que se muere de repente, es el enfermo que es un proceso que va poco a poco, van como adaptándose a la situación, y se van adaptando a la situación, y es verdad que normalmente, salvo algunos que son más rebeldes, van viendo que va llegando el final y se van adaptando. Los enfermos, la familia no, en muchas más ocasiones tiene más rebeldía a la pérdida del ser querido. Quizás a lo mejor incluso... Pero que eso que has dicho que lo pasa mal el médico, el enfermo, la familia y el equipo terapéutico que lo asiste, médico, enfermero, psicólogo, todos los que están alrededor son, digamos que al final acabamos formando un equipo de atención en el que todos lo pasamos relativamente mal o mal según las circunstancias, porque vamos acompañando a esa persona hasta el momento de su muerte y entonces, lógicamente, es una carga que lleva en tu espalda. ¿Qué diferencias psicológicas o biográficas o familiares, en general, qué diferencias podemos encontrar entre una persona que afronta un diagnóstico complicado o los últimos meses de su vida en una enfermedad terminal de manera, por decir, más entera, u otra que se derrumba y no termina de aceptarlo? ¿Qué diferencia puede haber? En principio, el que lo acepta lo lleva mucho mejor y va a hacer que todo sea más fácil y va a hacerle incluso a su propia familia que sea más fácil, porque él está aceptando una situación, los familiares están viendo que la ha aceptado y que sufre menos que el que está rebelde contra una cosa que no tiene solución. Hay que tener en cuenta que uno no entra normalmente en un programa de cuidados paliativos porque a mí como médico solo se me ocurra decir este enfermo es para paliativo. No me refería tanto no iba por ahí tanto, sino como observamos que se dice a un paciente tienes tal diagnóstico, tal enfermedad, y hay pacientes que lo llevan mejor y otros que lo llevan peor. Si analizamos un poco su biografía, su vida, su familia, su psicología, su tal, ¿qué diferencias podremos encontrar entre aquel que lo lleva con mayor entereza y aquel que lo lleva, digamos, de manera más deprimida o más pesimista? Es decir, si es porque son religiosos unos y otros no, si es porque unos han tenido una vida más plena que otros, si es porque tienen más apoyo de la familia. Esto es muy complejo. Eso es muy complejo porque depende de cada uno. Evidentemente, el que es muy religioso, de verdad creyente, no me refiero a la religión católica, cualquier religión, normalmente lo hace más fácil porque lo ve como algo ya más normal. El que lo es menos pues tiene que buscar otros motivos a los que atarse para llevar el camino que al final todos tenemos que andar, porque es un camino que todos tenemos que hacer. Pero sí es cierto que el estar en paz con los demás y con uno mismo, con tus seres queridos, ayuda a seguir hacia adelante. Voy a poner un ejemplo de un paciente, era de un pueblo de Granada, y él vivía en Granada capital. Este paciente vivía con su mujer, tenía 2 hijos, ya los hijos vivían aparte, pero tenía 2 hijos que tenían un buen apoyo. Y yo recuerdo a este paciente verlo y decir con los médicos residentes, decirle, mira, está técnicamente está bien tratado. ¿Por qué este tío no se nos controla? ¿Por qué está tan agitado? ¿Por qué está sufriendo tanto? Bueno, pues hablamos con la mujer, y dice la mujer, no, es que él tiene mucha pena porque él era el que le hacía todos los papeles a las hermanas, eran hermanas casadas las que tenía. Y entonces, pero estaba lejillo el pueblo, entonces él era el que le arreglaba los papeleos a las familiares y tal. Por lo que sea, en un momento de la vida, pues se pelean y cortan la relación. No sabemos exactamente, o no recuerdo lo que pasó. Entonces me lo contó la mujer. Entonces, lo que hicimos fue que la mujer nos dio el teléfono de la hermana y llamamos a la hermana, a las 2 hermanas. Directamente le dije a la enfermera, niña, vamos a hablar con los familiares de cómo se llamase el paciente. Bueno, pues, ¿qué hicieron las hermanas? Ya nos pusimos, cuando le explicamos allá la situación, lógicamente, como hermanas se volcaron con él. Y entonces cogieron y vinieron pues, al día siguiente, a los 2 días, directamente a la casa, a ver al hermano como si no hubiera pasado nada, como si hubiera una pelea, a visitarlo. Bueno, pues ese paciente, a partir de ahí que las hermanas empezaron a venir a verlo, ¿qué tal? Fue como una seda hasta que se murió. ¿Por qué? Un ejemplo, tenía ya su paz interior, de lo que a él le acongojaba. Pero como eso os puedo contar muchísimos casos.
al hilo de lo que estás diciendo, don Justo, cuando alguien ya no solamente tiene el diagnóstico, sino que ya quedan pocos días para el desenlace final, ¿cuáles suelen ser sus preocupaciones, sus miedos, su discurso, de qué se suelen, digamos, cómo lo ven? Normalmente, Rafa, cuando ellos son conscientes del diagnóstico, lo que procuran es dejar las cosas arregladas, porque lo normal es que no quieran quedarte, a no ser que sea una persona, lo voy a decir así, excesivamente egoísta, lo que no quieren es dejarle problemas a los demás. Entonces lo que procuran es arreglar todo para que no haya problemas el día que ellos no están. Y eso es la norma, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no haya quien no sea así. Aquí los dos no son cuatro y cada uno es como es. Pero lo normal es que intenten hacer que para los demás que todo sea más fácil. Después hay que tener en cuenta que todo esto tiene sus fases, porque empiezo por las fases que los psicólogos las conocéis mejor que nosotros, que es la fase en la que dice esto no puede ser porque me pasa a mí esto, la fase de negación, hasta que llega a una fase que es la de aceptación. Y lo importante realmente, y lo que hace que todo sea más fácil, es que el enfermo, cuando el enfermo acepta lo que le pasa. Pero no solo el enfermo, también la familia. Porque muchas veces llega y le dicen, a lo mejor a los familiares, hay enfermos que sufren mucho cuando dicen, mira niño, yo quiero que esto sea así, que lo hagáis así, que tal. Y el otro, papá, a mí no me cuentas esas cosas porque yo no... ¿Cómo? Si tú no, a ti no te va a pasar nada. Claro, eso está causando un conflicto y el enfermo se está enfrentando con una situación que lo que está es llevándole la contraria a lo que él ve que está viendo porque lo está sufriendo, porque al final casi todos ven cómo va evolucionando cuando una enfermedad termina la... No me refiero solo al cáncer, me refiero a lo mejor a una insuficiencia cardíaca avanzada, que también va por ese camino. Las ELA, que ahora tenemos los pacientes con ELA, que también son en este aspecto un problema, lo mismo que, por ejemplo, se nos ha quitado los SIDA, que hoy en día, afortunadamente, ya no entran en este plano, porque terapéuticamente van por otro camino y prácticamente se ha convertido en una enfermedad crónica, ¿no? O sea que depende de la enfermedad que tiene el enfermo también, pero que en general la aceptación de la patología, la aceptación de la enfermedad, eso es lo que hace que todo sea más fácil. Y si lo aceptan todos, padres, hijos, familia, mucho mejor. Y una familia controlada es un enfermo controlado. Una familia descontrolada, para nosotros, diciéndolo terapéuticamente, es como un desastre. Nunca lo vamos a controlar bien al paciente. Y centrándonos en concreto en el cáncer, ¿cómo lo defines? ¿Qué es el cáncer? ¿Cómo? El cáncer es muy fácil. El cáncer es una locura celular. Tu propio organismo, en un momento dado, empieza a dividirse con células que son anormales, que no son las tuyas, y se desarrolla. ¿Hay mejor pronóstico ahora en el cáncer que en los años 80 cuando empezaste? Vamos a ver, evidentemente los tratamientos han avanzado. ¿Mucho más despacio de lo que nos hubieran gustado? Pues sí, mucho más despacio de lo que hubieran gustado. Ahora, en términos de números, no te sé decir exactamente cuánto ha mejorado, pero la verdad es que han ido añadiéndose tratamientos que, bueno, más que en curación, han mejorado en aumentar la esperanza de vida. Voy a contar un ejemplo. Digamos, no, a lo mejor en curación no se ha dado con la cura. Voy a contar un ejemplo muy claro y que se va a entender. Hay un cáncer de pulmón que se llamaba cáncer de células pequeñas, cáncer de células pequeñas. Este tipo de cáncer es un cáncer que cuando yo acabé la carrera era el cáncer más agresivo que había, o sea, el paciente se moría en poco tiempo. Hoy en día, con los tratamientos actuales, pero no hoy, hace ya unos años, se consigue normalmente controlar la enfermedad, incluso llegando a que en un momento dado parezca que el enfermo no tiene enfermedad. Las técnicas diagnósticas nos dicen que está libre de enfermedad. ¿Qué ocurre? Claro, eso hace que el enfermo viva más tiempo. Lo que pasa es que después el cáncer va a recidivar y ya a lo mejor no se va a poder controlar tan fácil y va a conducir a la muerte. Pero claro, ese enfermo que antes se moría a lo mejor en 2 meses, pues iba a vivir bastante más tiempo, año y medio, lo que sea. Entonces, estamos hablando en términos de vida, pero en esto yo siempre hago la pregunta, ¿qué es la vida? Retrasar la hora de la muerte. Es lo que hacemos, retrasar la hora de la muerte. Al final, eso es lo que hacemos todos. O sea, vivimos, porque eso que dicen de vivimos, crecemos, nos reproducimos y morimos, es que es así. Entonces, la vida es retrasar la hora de la muerte, porque lo que estamos haciendo es ir atrasándola. A principios del siglo pasado, la media de la mortalidad a lo mejor era con 60 años,
Y hoy creo que vamos ya por unos 80 o así, dependiendo del sexo que se tenga y tal, pero hay que tenerlo en cuenta que es así. ¿Es solo por los médicos? ¿No es porque los médicos lo hagamos mejor? Pues muchas veces no. Es a lo mejor por ciertos avances terapéuticos, además por la alimentación, por la higiene, por todas esas cosas que están influyendo en que la gente tenga más calidad de vida y pueda vivir más tiempo. ¿Y qué expectativas tenemos en su cura, en su tratamiento, en su terapéutica, don Justo, digamos, a medio plazo, por decir, en el cáncer? ¿En el cáncer en concreto? En el cáncer en concreto. Es muy complicado. ¿Puede existir una cura? Es muy complicado. Ahora mismo yo no veo una cura para el cáncer, porque además, vamos a ver una cosa. Es que tenemos que morirnos a la fuerza en algún momento. Yo una vez salí en un periódico nacional y decía, el doctor Cabrera dice que la mortalidad del ser humano, a pesar de los grandes avances de la ciencia, sigue siendo del 100%. Pues evidentemente, todos nos seguimos muriendo, aquí no nos quedamos nadie. Entonces, sí, los avances hacen, pues eso que se retrasa el momento de la muerte, pero al final nos tenemos que morir, ¿no? No nos vamos a quedar aquí para siempre, ¿verdad? Así que sí, ya está aburrido. Mira, no sé si has escuchado una cosa que llevo años sintiéndolo, incluso no sé si en la facultad de psicología, pero sí en el mundillo de la psicología, incluso a nivel popular. Como que un poco la cura del cáncer depende de ti, de tu creencia, de tu optimismo, incluso hasta la enfermedad del cáncer, que es un poco porque tú te la provocas, como haciéndote responsable de la enfermedad y responsable de su sanación. Como hemos dicho antes, el cáncer es una locura celular. ¿Por qué se produce? Pues no lo sabemos. Que a lo mejor la bajada de defensas, porque claro, digamos que siempre tenemos como células que se van dividiendo mal, que podrían ser en alguna estirpe, pues a lo mejor sería objeto, o sea, ser origen de un cáncer. Pero tus defensas son las encargadas en tu cuerpo, son las encargadas de ir comiéndose o destruyendo esas células que se dividen mal. ¿Por qué? Yo no lo sé ahora mismo, ¿por qué hay unas células que en un momento dado sean capaces de desarrollarse de una forma? Y además no solo eso, que muchas veces, yo creo que será un 30% aproximadamente, no conocemos dónde está muchas veces el tema del cáncer el tumor primario. O sea, a veces decimos, esto es una metástasis probable de un cáncer de ovario, pero bueno, tú revisas el ovario no se ve todavía el cáncer. ¿Por qué? Porque ahí está todavía microscópico. Entonces es como, lo voy a explicar de una forma un poco burda para que se entienda, es como esas células se escapan y van a un sitio donde encuentran el sitio para crecer que les es más apropiado y ahí se desarrollan. Lo voy a explicar con un ejemplo. Imaginemos un balcán que está sembrado de tomate y una planta de tomate de la del año anterior se queda en una esquinilla y nace, pero es muy chica, no se le llega a desarrollar y solo echa un tomate porque está en una esquina a la que no le llega el agua, no se riega bien o lo que sea. Ese tomatillo que ha nacido se cae y entonces ese tomatillo que ha nacido se cae, aquello se queda en el suelo, allí se va a dar, y llega un animal, come el tomate, se va y hace caca con ese tomate en un sitio donde hay una tierra buenísima, llega agua, y esa semillita de ese tomate que estaba en un sitio que era incapaz de desarrollarse, ha llegado a ese sitio en el que sí se desarrolla estupendamente. Pues eso sería una metástasis, a lo mejor de un primario desconocido. ¿Por qué el cáncer de pulmón es tan agresivo, justo, o de páncreas? Son como... El cáncer siempre es agresivo, depende no solo por el sitio donde esté, no porque sea de pulmón, depende de la estirpe que tenga. Entonces, pero cáncer... Depende de la naturaleza, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo iba a dar charlas a la voluntaria de la Sociedad Española de Cáncer, siempre decía, ¿y si yo tengo un cáncer bueno? No, mire usted, no existe cáncer bueno, el cáncer siempre es malo. Pero muchas veces pues tiene un cáncer benigno, un tumor no benigno. Existe. Un tumor benigno sí, pero un cáncer benigno no, el cáncer es cáncer. Y ya por definición es malo. Que hay unos que son menos agresivos, claro, los de la piel, el epitelioma vasocelular, algo de eso, mucho más benigno que un melanoma en la piel, evidentemente. Pero que, un melanoma maligno, vaya. Pero que, en cualquier caso, el cáncer siempre es una enfermedad que no es buena. ¿Que haya hoy en día cánceres que se curan? Pues sí. Por ejemplo, los cánceres de tiroides normales, excepto el anaplásico de tiroides que va por otro lado, la mayoría de los cánceres de tiroides pues suelen curarse. Todos conocemos ya hoy en día a gente superviviente del cáncer, casi todo el mundo conocemos mucha gente, entonces esto quiere decir que bueno, que afortunadamente es así. De todas formas,
hay una cosa muy curiosa, todavía el tratamiento más efectivo en el cáncer sigue siendo la cirugía. O sea, la erradicación, la verdad que algunos se operan y tienen tan mala idea, para que nos entienda la gente, tienen tan mala idea que vuelven a salir, pero el tratamiento más efectivo es la cirugía y la erradicación, y quitar todo lo que supone la enfermedad. Cortar, extirpar a día de hoy. Después ya los otros tratamientos pues ayudan, ¿no? Pero básicamente el tratamiento sigue siendo cirugía, quimioterapia, radioterapia. Sí, bueno, y hoy en día, además de eso, están los tratamientos biológicos, los que tenemos puestas muchas esperanzas, los nuevos tratamientos biológicos, pero todavía no... Eso es un camino que hay que andar. ¿Qué consejo médico podríamos darle a alguien que pues, recientemente le hayan dado un diagnóstico de cáncer de oculto? Pues nada, que se ponga en manos de los profesionales que tenemos hoy en día. En Granada mismo tenemos buenos profesionales, tenemos dos equipos, en Granada capital, dos equipos oncológicos muy buenos, los dos hospitales, tenemos dos equipos oncológicos muy buenos, también de radioterapia oncológica, dos equipos de cirugía muy buenos. Entonces que se pongan en manos de los profesionales y que se dejen llevar, Es cierto que la determinación la tiene que tomar el paciente y su familia si él quiere que la familia influya, pero por lo menos que oigan a los profesionales que les digan lo que hay que hacer. Mira, a veces oímos, y a mí esto sí me preocupa, porque a veces oímos, pues no sé, noticias en la televisión de que si el cáncer en los tratamientos está muy ligado a que la industria farmacéutica da dinero y que a la industria farmacéutica no le interesa que la gente se cure y que... Es como una especie de conspiranoia, claro, ¿no? Eso no se debe decir en la prensa. ¿Por qué? Porque la gente lo oye y ahora se pone uno malo de cáncer y dice, pues yo me voy a tratar porque esto es... Lo que viene a decir es que la cura del cáncer existe, pero que no conviene que ese sí es lo que viene a decir esta gente. O sí, algo parecido. Algo parecido. Y eso es incierto, es incierto por lo mismo que ahora pensemos cuando empezaron a salir los tratamientos de la úlcera de estómago, de la úlcera de estómago. Cuando yo acabé la carrera, se operaban todos los días muchas úlceras de estómago, muchas, bueno, bastantes. Hoy en día prácticamente no se opera ninguna. ¿Por qué? Porque han existido unos fármacos que son los protectores estomacales o los protectores de la mucosa gástrica, como queramos llamarlo, empezaron con la cimetidina y tal, y hoy ya tenemos los IVP, los inhibidores de la bomba de protones, que es verdad que el consumo es exagerado, empezando por el omeprazol y todos sus derivados. Pero ahí están, y la verdad es que con eso se ha acabado prácticamente con la cirugía de la úlcera. Digamos que a las farmacéuticas se le pueden achacar muchísimas cosas. Podemos achacar lo que queramos, pero ellos investigan y hacen que evolucione. O sea, es que están haciendo cosas que están bien. Si sabemos que el colesterol es un factor de riesgo cardiovascular, de que el enfermo tenga un infarto o un accidente cerebrovascular, y podemos controlarlo, ¿por qué no lo vamos a controlar? O sea, ¿con qué? Con fármacos. Pues con fármacos, si es que lo más fácil, que esto es una de las normas de la medicina, básicamente, no quiero pastillas, pues mira, es que lo más fácil es tomarse una pastilla. Y además es el mecanismo normal. Yo si quiero emborracharme, no me infiltro normalmente ni me inyecto para emborracharme, normalmente me tomo el alcohol por la boca, ¿no? O sea, no me lo tomo de otra forma. O sea, ¿por qué? Porque tenemos un tubo que es el tubo digestivo que va de arriba abajo, que usa el cuerpo y está hecho para que entren cosas, van haciendo su camino, se van absorbiendo y producen el efecto que tienen que producir en el cuerpo. Antes de que se me vaya el hilo, cuando has dicho de Granada, que hay muy buenos profesionales, somos referencia, don Justo. Siempre hemos sido referencia en lo que es el tema de los tratamientos de cáncer. Granada siempre tiene un buen nivel y ha sido referencia en ello. Muy bien. ¿Con qué te quedas de todos estos años de trabajo en cuidados paliativos, en cáncer, en tu... Bueno, yo personalmente, yo me quedo con mucha satisfacción personal, eso lo tengo que decir. Y voy a decir una cosa que, por eso ahora se dan más vueltas. Yo tuve la fortuna, los hermanos de mi madre eran médicos, por parte de mi padre también había médicos, entonces, bueno, pues tuve la fortuna de que quería ser médico yo creo que desde niño, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea un buen médico, porque después también el sistema te coacciona y te hace que no puedas hacer lo que a lo mejor te gustaría muchas veces, en fin. Pero además de eso, conozco casos, un primo mío por ejemplo, no sabía que iba a estudiar.
No, vamos, que fue su hermano mayor y lo matriculó. Vaya, lo mismo de haber hecho medicina que haber hecho arquitectura. Y le daba exactamente. No se matriculó ni a él, su hermano fue. Su hermano, que es médico también, que es mayor que nosotros, porque este es de mi edad y este es su hermano que es mayor que nosotros, pues digo, como este no quiere hacer eso, pues lo voy a matricular en medicina, que el hermano acababa ese año la carrera y lo matriculó. Bueno, pues es hoy en día que está en Málaga y es un excelente profesional, Se dedica a la geriatría, que es la enfermedad de las personas mayores, que va a residencia, y es un excelente profesional, y ha sido un excelente profesional, que sabe mucha medicina. Por eso digo que no depende solo de decir yo tengo vocación y quiero serlo, también depende de tu habilidad, de cosas que no sabemos, pero no, y que empezó, que le gustó y ha tenido una vida plena como médico, porque los profesionales muchas veces, yo tengo la fortuna de trabajar en lo que me gusta, pero la verdad es que trabajar en una cosa que no te gusta tiene que ser para volverse loco, porque es que vamos, casi una persona todos los días que sea un trauma ir al trabajo que sea. ¿Qué le recomendaría don Justo al personal sanitario novel que ahora empieza en este campo de los paliativos, enfermedades? En paliativos y no paliativos. Yo lo que recomendaría de entrada a cualquier persona que quiera dedicarse a tratar al otro es que se sienta en la obligación de ayudar y que siempre piense que su obligación es ayudar a los demás. Eso es lo más importante, ayudar a los demás. Y ponerse en el sitio del que tiene enfrente. Porque eso es muy importante, porque yo comprendo cuando digo, bueno, me voy a poner en el sitio en el que él está, ¿qué haría yo en esa situación? O cómo actuaría. Y si no es como tú actuarías, sabes aceptar que hay gente que actúa de otra forma. Sí, bueno, sí, podemos decirlo como empatía, pero más que empatía, simplemente humanidad. La empatía es más comprensión. Yo creo que es que la medicina, la enfermería, todo lo que trate con un paciente, el celador, tienen que tener siempre esa empatía, ese humanismo, esa formación humanística, porque vamos a poner el ejemplo del celador. Es muy importante, porque va llevando al enfermo en la camilla y no es lo mismo una persona que lleva al enfermo en la camilla con alegría y que el enfermo vea, va tomando confianza, va sintiéndose mejor, es muy importante. Lo mismo los limpiadores en el hospital, las limpiadoras en el hospital, son muy importantes, porque están los enfermos en la cama y allá entran a limpiar la cama. Claro. Pues no es lo mismo que entre y hable, que yo... Es que a lo mejor al médico se le ve poco, o a quien más se ve, en un momento dado a la enfermera, al celador... La enfermería en general, los auxiliares de clínica, los TKE, como le llaman ahora, y los... Pues todos los de limpieza tienen que entrar todos los días en la habitación y estar un rato en la habitación, entonces bueno... Pues, y proporcionar un entorno más humano. Entonces los enfermos tratan con todo el mundo dentro del... cuando están en un hospital, porque no, vamos a ver, de repente el que entra a limpiar no es un ente al que no le tiene que decir buenos días o la familia, ¿no? Y hablas con él. Bueno, pues es muy importante que para la acogida, ahora a mí me sorprende, porque ahora en las empresas están haciendo planificación para la acogida del trabajador, cuando entra al trabajador a una empresa, lo acogen para que esté bien. Y sin embargo una persona que es un enfermo, que bueno, que está, pues, está vulnerable, mal, muy vulnerable, porque pensemos que al tío más importante del mundo, al presidente de los Estados Unidos, en un momento dado puede haber unos profesionales que le pueden tener en un quirófano abierta la cabeza. O sea, tenemos que tener en cuenta eso. Entonces ahí no es ni presidente de Estados Unidos ni nada, una persona, un paciente que está en una situación totalmente vulnerable. Termina, dinos algo y terminamos la entrevista. Me gusta lo que tú quieras, lo que se te pase por la cabeza. Que voy a decir que primero darte las gracias porque me encanta hablar contigo, lo sabes que me encanta. A mí es mutuo. Y aparte de eso que bueno, que siempre que quieras, que sabes que me tienes, pero además de eso que espero que a los que nos vean, seguidores, a nuestros seguidores, que se sientan bien y que les sirva lo que hemos comentado, y que si tienen alguna pregunta, pues le daremos la facilidad para que nos la hagan y se la respondemos, ¿no? Claro que a lo mejor no lo sabemos, pues si no sabemos, pues lo miraremos a ver si lo sabemos y contestaremos lo que haya que contestar. Claro que sí. Muchísimas gracias, con gusto. Gracias, encantado.